La frase del día de hoy es Jesús es el Señor. A ver. Y vamos a decirlo así 3 veces fuerte, lo más fuerte que se pueda. Jesús es el Señor. Y ya luego lo vamos a decir al menos a 3 personas que estén ahí a nuestro lado. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Todos juntos, primero, fuerte. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor y Jesús es el Señor. Ahora busquen 3 compañeros, 3 compañeras y dicen, Jesús es el Señor. Bueno, se van a sentar y esto que hicieron fue algo extraordinario. Jesús es el Señor. Primero porque lo dijimos como iglesia, Jesús es el Señor. Esa es la gran noticia de la iglesia, Jesús es el Señor. Y luego porque también lo dijimos de manera particular, de manera individual, al menos a 3 personas. Y mientras yo los observaba, así fue como inició el Evangelio. El que era comerciante transmitió ese primer credo. El primer credo es Jesús es el Señor. Ahora tenemos el credo de Constantinopla, tenemos el credo de los apóstoles, el que profesamos y decimos creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, 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 etcétera. Para llegar a ese credo pasaron pues 1 siglo, 2 siglos para poder formular, hacer la fórmula de fe. Y hubieron muchas peleas y hubieron muchas situaciones difíciles para poder llegar a un acuerdo. Y ahora ese credo es el que los católicos profesamos en el mundo entero. Pero para llegar a eso, corrió sangre, reuniones, concilios, disputas, peleas, hasta muertes. Miren cómo ahora nosotros fácilmente pues recitamos en el credo en los días domingos de manera especial. Pero antes de eso, la frase que resumía la fe era Jesús es, Jesús es, Jesús es el Señor. Solamente al César, al emperador romano, se le podía decir salve, Señor. Si alguien se atrevía a decirle a otro Señor, pues era prácticamente expulsado del imperio, o es más, le daban muerte, porque solamente César se consideraba como el Dios, el César romano. Dios, César el Señor. Dios guarde que le vaya a decir usted a alguien ahí, Señor, ahí mismo lo agarran de la jeta y lo meten al calabozo y ahí mismo lo matan, ¿verdad? La novedad entonces, por eso fue de los cristianos que comenzaron a llamar a un Jesús de Nazaret, lo comenzaron a llamar Señor, Señor. Eso hizo que el emperador romano, Nerón, pues mandara a muchos a matar en el Coliseo romano, allá está en Roma. Los tiraban a los tigres, porque se atrevieron a desafiar y decir, el emperador no es el Señor, Jesús es el Señor. Ahora bendito sea Dios que usted puede cantarlo y usted puede decirlo y usted puede proclamarlo y nadie a usted le golpea ni nadie lo mete a la cárcel, sino que usted puede decir con facilidad Jesús es el Señor. Bueno, pónganse entonces de pie y vamos a cantarlo. Jesús es el Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. A ver, mujeres.
A ver, varones. Ahora todos juntos. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Bueno, siéntense, empezamos entonces la formación. Esa es la gran noticia. Jesús es el Señor. Este libro que está aquí se llama Biblia. ¿Cómo se llama? Biblia, porque este libro fue escrito en una ciudad, Biblos, y contiene muchos libros, 72 libros. Aunque es uno, dentro hay 72 libros. Sabemos que está dividido en ¿cuántas partes? Dos grandes partes. Eso. Primera parte, Antiguo Testamento. Segunda parte, Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que le da sentido al Antiguo Testamento? Cabal. Lo que le da sentido es lo que usted acaba de decir. Jesús es el Señor. Entonces, desde ese ángulo, desde esa ventana, desde esa puerta, entonces podemos entender todo el Antiguo Testamento. Porque todo fue escrito para llegar a decir Jesús es el Señor. Y desde que Jesús es el Señor también podemos leer desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento. Porque todo iba dirigido a esa frase, Jesús es el Señor. Estuve hoy en Pachoc y luego me fui a Xanisnán. En Xanisnán fue una experiencia muy bonita. La iglesia es grande, había mucha gente como siempre. Hicimos el Vía Crucis así de manera espontánea en la homilía y me puse a pensar yo, Dios mío, en el tiempo de Jesús lo normal era que los malditos murieran crucificados y murieron cantidad. La manera de matar a alguien que se consideraba pues un maldito era crucificarlo. Veamos el ejemplo. Junto a Cristo, ¿cuántos murieron ese día? 2. Y así todos los días morían crucificados. No es decir, no es que solamente Cristo y esos 2, no, era la manera común de matar a alguien que consideraban sentenciado, maldito, pues había que crucificarlo. La manera común. Como decir para nosotros ahora aquí en Guatemala no, pero en algunos países la pena de muerte pues es una inyección o fusilar. Todavía me recuerdo yo cuando era pequeño que aquí en Guatemala se fusilaban a las personas. Pena de muerte. Y yo me puse a pensar, Dios mío, y la gente estaba tan entusiasmada hoy en la mañana allá y yo los veía tan concentrados, los veía tan metidos en sí mismos, los veía que estaban viviendo el Vía Crucis y yo dije, ¿cuántos murieron crucificados? Muchos. ¿Cuántos? Muchísimos, porque era la manera común de que alguien muriera. ¿Cuántos crucificados? Muchos, 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 muchos. Pero, ¿será que seguimos a uno de esos crucificados? ¿Nos recordamos del nombre de algunos de esos miles de crucificados que hubieron? Solamente nos recordamos de uno que se llama Jesús. ¿Pero por qué? Porque resucitó. Los demás nadie sabe los nombres, nadie conoce quiénes fueron, no hay historia de ellos, no vamos a buscarlos, nadie dice vamos a hacer este Vía Crucis por don Juan Poncio que fue crucificado hace 2000 años. Saber ni cómo se llamaba, saber ni quién era. Solamente nos atrae uno de esos crucificados, pero no nos atrae por su muerte, porque como él también murieron muchísimos, sino que nos atrae por su... Ahí está, perfecto.
Nos atrae por su resurrección. Dentro de esos crucificados solamente uno resucitó. Y es la resurrección entonces lo que le da sentido a todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento hablaba del Mesías que iba a resucitar. Entonces ahora entendemos, ¿qué es lo que le da sentido a todo este libro? La resurrección. A ver, dígalo con fuerza. ¿Qué es lo que le da sentido a todo este libro? La resurrección. Porque nadie sigue un muerto. Es que los muertos los enterramos y de ahí nos olvidamos de ellos. Usted cuando muera, dentro de 20 años, no sé si alguien se recordará por usted. No sé. Seguramente que tal vez nadie ya. Nadie. Yo, si ustedes me preguntan, a ver, padre, hábleme de sus antepasados. Sé hasta dónde se llamaba mi abuelo, que ni lo conocí. Se llamaba Max Vidal. Pero de ahí para allá, pregúnteme usted quién fue mi tatarabuelo, quién fue mi bisabuelo, quién fue mi, no sé cómo se dice. Lo único que sé es mi abuelo. De ahí para allá no me pregunte de un muerto mío, no sé ni quiénes son. Igual va a pasar también conmigo cuando yo me muera. Se recordarán unos cuantos años, pero de allá, y es mejor. Pero de después de 2000 años, seguimos viviendo de la fe de él. Significa que fue una persona extraordinaria. Entonces, yo quiero que hoy ustedes como cristianos católicos sepan que lo que le da todo el sentido a este libro es la frase Jesús es Él, Jesús es Él, Jesús es Él. Y desde ahí tenemos que leer todo el Antiguo Testamento. Es el que le da el sabor, es el que le da el sentido, es el que le da, yo no sé ni cómo decirle, es como cuando uno entra en un túnel y los mineros se ponen una lucecita aquí, una linterna, ¿verdad que sí? Y entonces con esa linterna van viendo y van introduciéndose. Lo mismo también, si usted no se pone la linterna aquí de Jesús es el Señor, no va a entender nada del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿a quién se refería? A Jesús es el Señor. Y Jesús es el Señor el que le da sentido al Antiguo Testamento. Hay personas que se quedan nada más que con el Antiguo Testamento y por eso hay tanta confusión. Porque no lo ven desde Jesús es el Señor, sino que se quedan con lo que dijo, con los preceptos que se dieron en el Antiguo Testamento, con las normas que se dieron en el Antiguo Testamento, pero no, y aunque hablen de Cristo, no es para ellos como el foco que tiene que interpretar el Antiguo Testamento. Y por eso tanta iglesia y por eso tanta secta. La mayoría de sectas, ¿de dónde toman su, entre comillas, su doctrina? Del Antiguo Testamento. Y aunque hablen de Jesús, son más Antiguo Testamento que Nuevo Testamento. Y entonces le dan toda la interpretación que quieren, porque no lo hacen desde la visión y la óptica de Jesucristo es Él. Y Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley, sino que vine a darle cumplimiento. Entonces desde Cristo tiene sentido y cumplimiento todo el Antiguo Testamento. Si alguien lo interpreta mal, es porque no lo logra ver desde la óptica de Jesús es el Señor. ¿El Antiguo Testamento se escribió antes de Jesucristo? ¿Sí o no? Perfecto, 10 puntos. El Antiguo Testamento se escribió antes de Jesucristo. Pero ya dijimos que lo que le da sentido, entonces ahora empezamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es después de Jesucristo. El Nuevo Testamento, ¿cómo comenzó a escribirse? ¿Cuál fue lo primero que se escribió? ¿Qué fue lo primero que se dijo? ¿Qué fue lo primero que se expresó? La frase que ustedes acaban de decir, ¿cuál es? Jesús es el Señor. A ver, dígala. Dígala. Esa fue la primera frase del Evangelio. De todo el Nuevo Testamento, la primera frase del Evangelio. Es decir, el primer Evangelio que existió, ahora tenemos 27 libros, pero el primer Evangelio que existió, ¿Evangelio qué significa?
Buena noticia, exactamente. ¿Qué significa? Buena noticia. Entonces, vamos a decir, el evangelio más chiquito, el primero que se escribió antes de estos 27 libros y antes de haberse escrito, fue hablado oral. ¿Cuál fue? Jesús. Dígalo. 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 Y al decir Jesús es el Señor, lo que querían decir los cristianos era que Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, Jesús vive, sí, Jesús vive, Jesús vive. Resucitó, vive, Él es el Señor. Cuando se aparecía Jesús a los apóstoles decían, ¿es Él? Eso, ¿es Él? Esa es la primera frase del Evangelio antes de escribirse los 27 libros. Y esa era una buena noticia. Resucitó, buenísima noticia. Y lo que el Evangelio significa es buena noticia. Entonces ahora voy a la clase de hoy. Bueno, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Vaya, 27. Antes de escribirse esos 27 libros, que ahora así como los tenemos, aquí están los 27 libros más los del Antiguo Testamento, la primera frase, el primer evangelio que se escribió o que se habló, más bien dicho, antes de escribirse fue hablado y fue transmitido fue Jesús es el Señor. Bueno, ¿qué significaba Jesús es el Señor? Eso, ¿Jesús qué? Jesús el resucitado, Él vive, Él resucitó, Él vive, Él es el Señor. Eso significaba cuando alguien decía Jesús es el Señor. Es decir, ha resucitado, Él vive. Él vive, a ver dígalo. Otra vez. Más fuerte. Y se fue regando la noticia de que un crucificado había resucitado. Y se fue extendiendo, y se fue extendiendo, y se fue extendiendo. Un chisme bonito, un chisme bonito, un chisme bonito. El que era cristiano y era comerciante iba a Cobán y allá decía, Jesús vive, se extendió en Cobán. Otro era carpintero y lo contrataban allá en Antigua Guatemala y llegaba allá y decía, Jesús vive. Se fue extendiendo a Antigua Guatemala. De Antigua Guatemala, allá había alguien que tenía una tienda, llegaban a comprar y entonces decía, Jesús vive. Se extendió y así se iba extendiendo en el mundo entero. ¿Dónde empezó? Ahora entonces ya conocen la misma frase. ¿En dónde empezó? ¿O con qué frase? ¿Empezó el Evangelio? Jesús vive. ¿Con cuál frase empezó el Evangelio? Jesús vive o Jesús es el Señor. Lo mismo. Vamos a decir que esa es la primera página entonces del Evangelio. Jesús vive, Jesús es el Señor. Ya sabemos que esto le da sentido a todo el Antiguo Testamento. Y entonces como Él vive, Él resucitó, Él es el Señor, entonces queremos ver cómo fue su muerte. Vamos a investigar pues cómo fue su muerte. Y comenzaron a investigar, entonces los primeros evangelistas, los primeros escritores, las comunidades cristianas comenzaron a preguntarse si Él vive, a ver cómo murió. Y comenzaron a darse cuenta que había muerto un viernes santo, pónganse de pie, que había muerto un ¿qué? ¿Qué más sucedió en su muerte? También se enteraron y comenzaron a investigar, preguntaron, ¿y usted estuvo ese día allá? Le preguntaron algunos de los primeros que existieron allá, estuvieron como testigos, ¿y ustedes vieron algo diferente? Algo? Sí, fíjese que tembló. Comenzaron a escribir en el Evangelio, ese viernes tembló. ¿Qué más sucedió? Y usted, don Juan, que estuvo allá también el viernes ese que tembló, ¿usted vio alguna otra cosa distinta? Sí, fíjese, hermano, yo vi que también se oscureció. Antes de comenzar, también se oscureció. ¿Qué más sucedió? ¿Usted recuerda más o menos a qué hora fue? Sí, fue a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. ¿Qué más?
Fíjese que yo estaba en el templo ese día, hermano, ahora que usted me pregunta y me recuerdo. Entonces el Espíritu Santo le iba volviendo a recordar, haciéndole memoria a los que habían estado los primeros testigos. Yo estaba en el templo ese día y el templo, la cortina se rasgó, se cortó. No sé qué pasó. Aquello fue extraordinario. Se cortó. ¿Qué más? Dice el hermanito, ese día fue tanto el poder de ese que murió que dice que algunas tumbas se abrieron y algunos muertos salieron. Entonces ya agregaron a esa primera hoja, Jesús es el Señor, agregaron, ahí está, a usted Jesús es el Señor. A ese primer evangelio, que es lo primerito, no es la muerte, lo primerito es la resurrección. Eso es lo que le da sentido, que Él vive. Nadie sigue un muerto, seguimos a un vivo, creemos en un vivo. Nuestra fe está puesta en un resucitado. Pero es tan grande esa resurrección que entonces nos interesamos por su muerte. Entonces ya agregamos los datos que ustedes dieron. Agregámosle otra hojita, pues ahí ya vamos haciendo el librito un poquito más grande. Pero ese que resucitó y murió, ¿también predicó? ¿Sí o no? ¿Y usted estuvo en alguna predicación de él? Sí, yo estuve cuando él predicó el sermón de la montaña. ¿Y qué dijo? Yo también estuve ahí cuando él predicó el amor al prójimo. Y así fueron recogiendo también las predicaciones de aquel que ha resucitado, que murió, pero que también predicó. Entonces vamos a poner las predicaciones, pues. Mateo agarra unas predicaciones, luego Marcos agarra otras, Lucas agarra otras, el Evangelio de Juan agarra otras, y se van combinando, y algunas hasta las repite. Te van surgiendo los 4 evangelios. Pero además de predicar aquel que resucitó y su muerte fue extraordinaria, entonces él también, además de predicar, él enseñó. Y usted, hermanito, disculpe, sus abuelos le contaron algo de lo que ese Jesús Nazareno enseñó. Sí, enseñó a amar al prójimo. Enseñó que hay que hacer ayuno, oración. Enseñó que hay que reconciliarse con el hermano antes de dejar la ofrenda. Y así, entonces vamos a agregar también sus enseñanzas, ya otras páginas más para el Evangelio. Pero además de predicar, además de enseñar, aquel hombre que resucitó, que es el Señor, que Él vive, que su muerte fue extraordinaria y que ya anotamos algunos datos de eso y que además ya vemos algunas predicaciones y algunas enseñanzas, también realizó. Perfecto, ahí ya ustedes están claritos. Realizó milagros. ¿Conocen a alguien que recibió un milagro? Sí, allá donde doña Conchita, allá en Betania, allá hubo un milagro. Vamos allá, pues. Y comenzaron, aquí dicen que resucitó a un Lázaro. Aquí curó a un ciego. Aquí perdonó a una mujer adúltera. Aquí, etcétera, etcétera. Entonces fueron recogiendo los milagros. Agregamos otra cosa. Miren cómo fueron surgiendo entonces los evangelios. Y ya luego viene Pablo, que es el gran apóstol de los gentiles. Y luego vienen los otros apóstoles, algunos de ellos que ya hicieron otras cartas, otras enseñanzas, ya cuando las comunidades estaban constituidas, entonces ellos comenzaron a enviar cartas a esas comunidades. Y por eso tenemos las cartas pastorales, las cartas de San Juan, las cartas de Pedro, carta a Timoteo, carta a Filemón, etcétera, etcétera. Las agregamos ahí. Y así fue como surgieron entonces los libros del Nuevo Testamento. ¿Entendido? ¿Entendido?
Bendito sea Dios. Lo que quiero que les quede claro es, todo este libro, el origen es, Jesús es Él. Todo el Antiguo Testamento se escribió ¿para qué? Para terminar en esa frase, Jesús es el Señor. Les voy a, aquí me gusta, voy a ver si está aquí el Evangelio de Marcos o de Juan. A ver, aquí tengo Marcos. Se me quedan ahí paraditos un ratitío. Marcos. Aquí tengo. Y tengo subrayado que algunas cosas pues me recuerdo de ellas. Jesús es crucificado. El Evangelio de Marcos, ya casi al final en el capítulo 16, cuando Jesús está ya casi en la hora nona, en la hora sexta, en la hora tercia, cuando llegan las 3 de la tarde, Jesús muere. Los que pasaban lo insultaban y meneando la cabeza decían: tú que derribas el templo y vuelves a edificarlo en 3 días, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. Has salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora mismo de la cruz ese Mesías, ese Rey de Israel, para que lo veamos y creamos en él. Al llegar al mediodía, la tierra entera quedó sumida en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cortina del templo se rasgó. El comandante de la guardia que estaba frente a Jesús, al ver cómo había muerto un soldado romano, pagano, dijo: verdaderamente este hombre era perfecto. Verdaderamente este hombre era. Bueno, yo quiero que caigan en la cuenta. Todo el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, que tiene 16 capítulos, todo lo que sucede, todo lo que le pasa, todo lo que escribe es para poner en los labios de este soldado romano la frase: verdaderamente este era hijo de Dios. Lo que los evangelios pretenden es todo lo que logran escribir, lo que logran recordar, lo que el Espíritu Santo les va inspirando para que lo dejen para nuestra salvación, es para que todos terminemos profesando que Jesús es el Señor, que es el Hijo de Dios. Ese es el sentido de todos los evangelios. Aquí lo logra, porque al final en ese romano, en ese soldado, estamos representados todos. Todo lo que sucedió, todo lo que pasó, todo lo que él dijo, todo lo que enseñó, todo lo que predicó, los milagros que hizo, es para que usted termine diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Ya, Jesús es el Señor. Todos los milagros, todas las predicaciones, todas las enseñanzas, todo lo que pasó el Viernes Santo, es para que usted termine diciendo la misma frase que lo dijo aquel soldado romano. Era romano, no era judío. Y la frase de él fue: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Llegó a reconocerlo. Vamos a cerrar nuestros ojos. La enfermedad que a usted le pasa, el fracaso que ha tenido, la pastoral en la cual usted se ha injertado, el movimiento en el cual usted ha ejercido
su evangelización. Todo eso tiene que servirle a usted para terminar proclamando con sus labios que Jesús es el Hijo de Dios. Si su ministerio, si su movimiento, si su pastoral, si su enfermedad, si su fracaso no le lleva a decir eso y proclamarlo con sus labios, lo que sale de su corazón, no sirvió para nada el tiempo que usted ha estado ahí. Para nada le sirvió. Perdió su tiempo, fue tiempo inútil, tiempo perdido. Pero si todo eso le ha ayudado a usted para terminar proclamando con sus labios lo que cree en su corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Señor, que Él vive, bendito tiempo dedicado a la evangelización. No importa cuál ha sido el medio que Dios ha utilizado, porque Dios tiene diversos canales, diferentes maneras, diferentes formas, para que usted llegue a esa conclusión. Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Algunas veces esa frase llega a través del dolor, del fracaso, que usted llega a la conclusión: Jesús es el Hijo de Dios y es el único que me puede salvar. Otras veces esa frase llega a usted a través de la felicidad, del gozo, porque no es necesario que siempre uno sufra para poder reconocer que Jesús es el Señor. Otras veces esa frase llegó sin pertenecer a ninguna pastoral, a ningún ministerio, a ningún movimiento. Hay personas maravillosas que sin pertenecer absolutamente a nada llegan a esa conclusión: Jesús es el Señor, Jesús es el Hijo de Dios. Hay otros que sí han necesitado introducirse en una pastoral, han necesitado introducirse en un ministerio, han tenido que introducirse en una sociedad, en una hermandad, y les ha ayudado, ojalá, para llegar a esa conclusión. Si no, de nada sirvió. Todo lo que los evangelios escriben, la predicación de Jesús, la enseñanza de Jesús, la muerte de Jesús, todo es para que el que lea el evangelio después de 2000 años llegue a decir lo mismo que dijo el soldado romano. Ahí delante de la cruz de Jesús habían muchas personas, muchísimas. Unas vieron el espectáculo, unas vieron que el templo se rasgó, otras sintieron el temblor, otros vieron que los muertos habían resucitado de las tumbas. Pero uno, y era romano, llegó a entender y fue el que proclamó: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Uno. Y estuvieron muchos. Ojalá que dentro de nuestros ministerios pastorales, movimientos, sociedades, hermandades, no solamente sea uno el que logre entender este misterio, sino que sean muchos, muchos, que lleguen a esta conclusión: Jesús es el Señor. Y Él es el que le da sentido a todo lo que yo hago, a mis luchas, a mis pruebas, a mis cansancios. Con uno que profese eso, ya el evangelio tiene sentido. Y entonces el evangelio de Marcos, como el evangelio de Juan, terminan todo el evangelio con esa frase: en alguien que no era judío, pagano, romano, pero fue el que logró ver. Y todo le sirvió para proclamar verdaderamente: el que murió en la cruz fue el Hijo de Dios. No es un hombre cualquiera. Y después de 2000 años sigue atrayendo
a millones de personas. Ningún muerto atrae a nadie. Los muertos se olvidan y pronto. Es a los vivos los que uno recuerda. Es a los vivos a los que uno quiere tener cerca. Es a los vivos a los que uno necesita. Es a los vivos a los que uno recuerda y ama. A los muertos ya solamente se reza por ellos. Y porque Él vive es que lo necesitamos después de 2000 años. Y nos sigue iluminando, y nos sigue dando fuerza, y nos sigue levantando. Y la iglesia en este tiempo de Cuaresma, entonces va a hacer énfasis en la parte de la pasión y muerte de Jesús. En esa segunda página del Evangelio, ¿se recuerdan que la primera es Jesús es el Señor? Es la primera frase del Evangelio. Antes de que se escribieran los 27 libros, ese es el primer Evangelio. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Él vive. Pero si vive es porque murió. Y a ver cómo murió. Murió así. Hizo un camino con la cruz. Fue sentenciado a muerte. Cargó su cruz. También cayó con la cruz. Encontró a su madre. A la primera que uno encuentra en el momento del dolor es a la madre. La encontró, sí, ahí estuvo la madre. Encontró también a un hombre llamado el Cirineo. Sí, alguien lo ayudó. Yo estuve ahí, lo vi. También salió una mujer a enjugarle su rostro, porque su rostro ya no parecía humano. Y hasta el nombre de aquella mujer, medio recuerdo que mis abuelos decían que se llamaba Verónica. Sí, Verónica. Dice la tradición, sí, Verónica. De ahí nos contaron que también ese que resucitó, que es el Señor, también cayó una segunda vez en ese camino hacia el Calvario. Y en ese camino también nos han dicho que habían muchas mujeres de Jerusalén. Y Jesús se encontró con ellas y Él las animó. Incluso cuando Él necesitaba ser animado, Él las animó a ellas. Y ahí nos han contado nuestros abuelos que lo despojaron de sus vestiduras. Como un cordero llevado al matadero, fue despojado de sus vestiduras. Y después de ser despojado, nos han contado de que ese Jesús Nazareno fue crucificado. Sí, lo clavaron. Y estuvo 3 horas clavado en la cruz. Ahí estuvo, sí. Y después de 3 horas, el cielo se oscureció. Y muchos comenzaron a darse golpes de pecho, truenos, lluvia. Y dentro de la muchedumbre, cuando Él murió, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró. Entregó el espíritu. Algunos comenzaron a huir, pero uno se quedó ahí y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Como era ya víspera del día sábado, fiesta de los judíos, la Pascua,
lo bajaron de la cruz. Y después de bajarlo, lo sepultaron. Pero nos ha llegado la noticia de que ha resucitado, de que es el Señor, de que Él vive. Se nos aparecieron unos ángeles, se le aparecieron a unas mujeres, y ahora creemos que Él vive entre nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, qué hermoso, nos transportamos entonces a ese lugar. Miren qué maravilloso. Eso es la ventaja que Dios nos ha dado, de poder transportarnos. Hicimos memoria. Después de 2000 años, y fíjense, aquí está, aquí se siente la presencia de Dios, aquí está. Y durante estos 6 viernes de Cuaresma les dije a ustedes que entonces la iglesia nos hace énfasis en la segunda hojita. Vean, su muerte, su pasión, muerte, para celebrar gozosos la Pascua, la gran noticia. Él ha resucitado, Él vive, Él es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces ya nos quedamos así preparaditos. Yo agradezco a Dios porque pues Él es el que nos sigue dando la buena noticia. Agradezco a ustedes siempre su presencia y que cada vez profundicemos un poquito más en este misterio. Ya voy a terminar, veo que son las 5:25, siéntense. Siempre les he puesto este ejemplo. Este misterio de la muerte, resurrección de Jesucristo es un misterio inmenso, es un misterio inmenso, pero hagan así, un misterio inmenso, pero algo tan inmenso, no sé ni qué decir, inmenso. La mejor manera para poder entendernos y explicarnos un poquito es el mar. El mar, yo creo que casi todos, voy a ver cuántos han ido al mar. A ver, levanten la mano. Muy bien, bastantes. Si los que hacen falta, pues se pueden ir el Viernes Santo al mar. El mar, ustedes saben que es inmenso. La vista no logra ver dónde termina, ni dónde empieza, ni la profundidad del mar, ¿verdad? Pero la primera vez que uno lo ve, uno se queda impresionado con la boca abierta. Un niño que va al mar la primera vez, uno se queda, o adulto, no importa, uno se queda impresionadísimo de ver aquella cantidad de agua. Da temor, da miedo, y hay que respetar el mar, se respeta. Eso se respeta. La primera vez que uno va, yo solamente observé, vi. Ni me atreví siquiera, Dios me guarde, meterme a este mar. Ya la segunda vez, ya un poquito me atreví, me quité los zapatos. Al menos comencé a sentir un poquito el agua, ¿verdad? Caminé nada más que en la orilla, ya sin zapatos. Ya la tercera vez, ya un poquito más, un poquito el agua que sea por aquí. Ya nomás veía, me retiraba un poquito, ¿verdad? Ya la cuarta, pues ya solamente en la orilla, pues un poquito ya a dejar que el agua le llegue a uno pues hasta la barriga, ahí nada más, ya, suficiente. Ya la siguiente, quizá uno solamente se tira un poquito de donde van las olas para que lo empujen, para que lo saque siempre a la orilla, no en contra del mar, sino a favor del mar para que lo tire a la orilla. Hasta ahí nada más. Pues igual vamos a decir cada Cuaresma, cada Semana Santa, vamos introduciéndonos cada vez un poquito más. Yo recuerdo la primera Semana Santa, para mí solamente era, pues para mí la primera Semana Santa fue que me dijeron que la Semana Santa era comer pan de yemas. Eso fue mi primera Semana Santa. De este Jesús Nazareno, no sé si le gustaron las yemas o no le gustaron las yemas, ¿verdad? La segunda ya entendí que no era tanto eso la Semana Santa,
que ya era más. La tercera ya entendí más, la cuarta voy entendiendo más, y nunca voy a entender jamás, porque ¿quién se ha metido a la profundidad del mar? Nadie, ¿verdad? Pero al menos ya se mojó, pues. Hasta cuando uno muere va a entender la grandeza de este misterio de la muerte, de la pasión, la resurrección de Cristo. De momento solamente nos vamos metiendo, pero cada vez tiene que ser un poquito más. Este año tengo que entender más que el año pasado, y por eso les estamos explicando. ¿Entendido? El próximo año, si Dios nos da vida, y Dios nos da vida, y Dios quiere darnos vida, somos nosotros el que nos quitamos la vida, pues ojalá que entendamos otro poquito más, y así voy introduciéndome poquito a poquito, con la humildad de saber de que nunca voy a llegar a la profundidad, nunca lo voy a entender, el amor de Dios para enviar a su Hijo y que un Dios muera en una cruz, eso jamás, una locura. Pero sí, cada año tengo que tratar de profundizar para no quedarme siempre con lo mismo. Cada año profundizar. El que carga cada año tiene que profundizar por qué carga. El que participa en el Vía Crucis cada año tiene que saber por qué hace el Vía Crucis. El que participa el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, tiene que saber que eso es lo más importante de toda su vida cristiana. Y así cada uno tiene que crecer, aunque nunca llegaremos a comprender. Que Dios entonces nos ayude a que esta Semana Santa nos mojemos un poquito más. Que Dios les bendiga a ustedes y me bendiga a mí, y que vayamos avanzando poco a poco en este misterio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bastante lo conozco. El Señor ha estado de quebranto de salud desde hace ratos, bastante delicado. Últimamente ha estado viviendo en la casa de los niños minusválidos, donde algunos de ustedes han ido a hacer obra de caridad allá en Shela. Ahí lo han estado atendiendo, pero esta semana pues tuvo un quebranto de salud bastante delicado. Está en coma, está en una situación, no sabemos si va a salir de la situación de coma en la cual está, simplemente para que oremos por él. Y si un caso pues llega el momento que tiene que entregar su alma al Señor, como todos nosotros, el funeral entonces se hará aquí en la parroquia. Él es de la parroquia, su familia es de aquí, y su deseo también creo que fue ser enterrado aquí. Así que estén atentos para cualquier información, para cualquier cosa que sepamos, para que nos organicemos rápido y todos participemos en el entierro si se da. Solamente Dios conoce el día, la hora, el momento, pero hay que estar preparado. Así que primero orar por él, y segundo, esa disponibilidad de la parroquia de poder acompañar en todo caso a cualquier persona que así lo requiera. Simplemente información.